jaquetones, por fin os puedo desvelar mi nuevo curso. Un curso en el que llevo trabajando mucho tiempo, la Escandinava Enigmática. La idea de hacer este curso surgió cuando descubrí una línea muy poco jugada dentro de la Escandinava que me sorprendió que tuviera tan pocas partidas, tan solo un 1% en la base de maestros. ¿Cuál es la idea principal de esta Escandinava Enigmática? Vamos a verlo. Tras E4, D5, E por D5 vamos a capturar con dama en el centro y a la jugada más habitual, que es caballo C3, nuestra retirada elegida va a ser dama D6. Después de que las blancas ocupen el centro, nosotros desarrollamos el caballo, las blancas hacen lo propio y aquí lo más habitual según la base de datos es jugar con A6 o con C6 o con G6, incluso con alfil G4, pero nuestra jugada no va a ser ninguna de estas cuatro, va a ser la quinta con un solo 1% de las partidas jugadas, por lo tanto vamos a sorprender muchísimo. Lo curioso es que los módulos de análisis recientes dan como la mejor jugada este enigmático caballo C6. Va a llevar a posiciones súper interesantes. Pero primero, antes de meternos de lleno en la variante principal, os voy a enseñar algunas variantes del curso, sobre todo cuando las blancas no juegan los caminos principales. Y es que en la Escandinava, si las blancas no eligen caminos principales, pueden pagarlo muy caro. Por lo tanto, estamos obligando a nuestros rivales a conocer algo de teoría. Vamos a ver, si las blancas no juegan este caballo C3, vamos a ver, por ejemplo, la segunda más jugada, que es caballo F3. Nuestra idea en el curso va a ser muy similar en casi todos los capítulos. Nuestra idea, desarrollar el caballo a C6. El alfil, cuando pueda, va a venir a G4 para generar molestias, nos vamos a enrocar en largo y vamos a poner muchísima presión en la columna D, muchas veces apoyado de un E5. Vamos a verlo. En este caso, tras caballo F3, vamos a jugar alfil G4, ya poniendo presión con la clavada a ese caballo de F3. Tras caballo C3 ahora tendríamos un jaque en E6 que es bastante molesto, porque alfil E2 no es posible por alfil por F3. Sí. Por ejemplo, vamos a verlo, alfil E2, alfil por F3, obligamos a G por F3 y esta estructura va a llegar más de una vez el blanco y realmente es muy difícil de jugar porque este rey va a sufrir muchísimo. Mejor opción, por supuesto, sería dama E2 y aquí lo vamos a ver en el curso que no vamos a tener ningún problema después de dama por E2, caballo C6, etcétera, una posición bastante igualada. Aquí la opción más jugada es alfil E2 y nosotros vamos a seguir nuestro desarrollo con caballo C6. Enroque corto por parte de las blancas y nosotros enroque largo. Si os dais cuenta, siempre vamos a priorizar el desarrollo de nuestro flanco de dama. Las blancas normalmente priorizan el flanco de rey, por eso se dan posiciones tan dinámicas y tan interesantes. La idea aquí va a ser jugar contra H3. Fijaos que en la base de datos también la más habitual es alfil H5, después está alfil por F3, después está alfil F5 y tan solo con una partida en la base de datos de maestros está este H5 enigmático, que es la mejor jugada según los módulos de análisis. La posición es de igualdad, pero es una igualdad realmente difícil de jugar para las blancas. Aquí la única partida que se jugó fue con caballo C3 y tras dama F5 ya tenemos ventaja increíble, porque puede parecer que este alfil lo van a acabar capturando en buenas condiciones, pero nada de eso. Por ejemplo, si juegan algo tranquilo como D3, tras E6, nunca van a poder capturar porque tras H por G4, caballo G5 pueden pensar que es un truquito enigmático porque de momento están impidiendo el pase de la dama por la columna H y después van a jugar alfil por G4 y taponar en H3. Puede parecer eso, pero sin embargo aquí tenemos una única jugada y buena, caballo F6, buenísima. ¿Por qué? Defendemos el punto G4, eso sí, a coste de un peón que viene además con doble, pero como veis es un blunder tremendo, pero no es fácil de detectar, porque parece que las blancas tienen de momento una pieza de más, van a ganar una calidad y además han ganado algún peón que otro por el camino. Ahora, tras dama H5 van a comer esa torre, pero tras alfil D6
con torre y pieza de menos no hay nada que puedan hacer en esta posición y es ventaja decisiva. Y va a ser jaque mate en los próximos movimientos. Una línea tremenda, muy difícil para las piezas blancas. Si no, vamos a seguir nuestro desarrollo y nuestro alfil va a generar muchísimas molestias en la clavada. Por lo tanto, esta línea con caballo C3 no es gran cosa, pero es que este H por G4 inmediato es un blunder también, porque tras H por G4, las blancas pueden pensar que con caballo H2 de nuevo están entrando en G4 y si hacemos dama H5 a lo bruto, alfil por G4, jaque y además pues nos va a capturar la dama y nos quedaríamos perdidos. Sin embargo, vamos a jugar F5. Puede parecer algo lento, pero no hay nada que las blancas puedan hacer y esta posición ya es de ventaja decisiva. Nuestro plan, muy sencillo. Tras caballo C3 nos vamos a F7 y a cualquier jugada pues vamos a venir a H5. Alfil F4 puede parecer que mantiene todo en orden, pero ahora caballo F6 jugando de manera muy tranquila. De hecho, si las blancas juegan algo como alfil G3, vamos a presionar con E5 para F4, pero no F4 directamente. Por ejemplo, si juegan torre 1 para dar un respiro al rey, no hacemos F4 porque capturarían en G4, rey B8 con toda la calma, después F4 y los módulos de análisis dan una ventaja de 4.5, ventaja completamente decisiva para las negras. Por lo tanto, esta es una de las líneas que se puede dar. Este H5 es súper interesante y yo creo que podréis ganar muchas partidas. Vamos a ver otras posibilidades. Aquí en el tercer movimiento las blancas pueden optar por ocupar el centro directamente con D4. Nuestra idea, la misma, desarrollar el caballo a C6 poniendo presión en D4 y aquí las blancas desarrollan el caballo hacia el centro y alfil G4. De nuevo el mismo desarrollo. He intentado mantener la consistencia en todo el repertorio para que sea sencillo de aprender y memorizar. Las blancas continúan con alfil E2 y enroque largo, de nuevo poniendo muchísima presión en D4. A cualquier movimiento tranquilo pues va a venir E5 y vamos a intentar capturar ese peón D4. El movimiento más habitual es C4. ¿Qué pasaría si algo más tranquilo como C3? Pues como decía, E5. Y aquí hay unas líneas súper divertidas. Casi única jugada para las blancas es C4 y ahora dama E4 poniendo presión en D4. Ahora las blancas pueden optar por atacarnos la dama, alfil B4 clavando, desarrollando de manera muy sencilla, muy lógica nuestras piezas. Ahora, tras la presión que tiene el peón de D4, la única jugada por parte de las blancas es avanzarlo y ahora viene caballo F6. Seguimos desarrollando, ya tenemos prácticamente todas las piezas fuera. Después de enroque ahora sí capturamos el caballo de C3, B por C3 y ahora caballo A5, atacando el peón de C4. Todo esto no hay que memorizarlo como tal, es un juego muy armónico, pero os voy a enseñar una de las posibles continuaciones porque es realmente divertida. Torre 1 es una de las mejores continuaciones según los módulos de análisis y ahora viene una línea espectacular. Caballo por C4, dama A4 tiene que venir para buscar algo de contrajuego y venimos con caballo B6. Pueden parecer que las blancas tras dama por A7 van a avanzar mucho los peones y nos van a incomodar mucho, pero cuando la dama está tan alejada de la defensa pasan cosas malas como vamos a ver. Tras alfil por F3, G por F3, esa estructura vamos a llegar más de una vez y es realmente mala para el blanco. Ahora vamos a jugar con dama H4 y tras C4 torre D6. Este es un tema que también se va a repetir, el pase de la torre al ataque. Puede parecer que tras C5 estamos cometiendo un error garrafal porque nos están atacando dos piezas, no parece que haya forma fácil de defender, sin embargo caballo E4 brillante gana la partida. Amenazamos dama por F2 y torre G6, no se pueden parar las dos amenazas. Por ejemplo, F por E4, torre G6 jaque y tras rey H1 dama por F2 amenazamos la torre, amenazamos la entrada en G2 y las blancas quedan completamente perdidas. Esta es una de las líneas ejemplo, realmente hay muchas, es muy complicado jugar con piezas blancas si aquí no conocen la teoría y realmente más de uno yo creo que va a sufrir en este tipo de posiciones. Por lo tanto, C3 no es gran cosa, vamos a ver este C4 golpeando rápidamente en el centro. Pues bien, aquí nosotros vamos a jugar con dama F5, va a ser una retirada habitual porque seguimos poniendo presión tanto en esta diagonal como en esta, damos la posibilidad siempre de H5,
Uy, perdón, jaquetones, vamos a volver a la posición tras dama F5. Sí, en roque corto nosotros vamos a desarrollar con caballo F6, ahora alfil E3 para sostener el centro y E5. Esa es la idea, muchas veces quitamos nuestra dama para que nuestra torre ejerza más presión en la columna D. Y de hecho ahora tras D5 vamos a jugar con E4, atacando el caballo puede retirarse a D2 y ahora caballo E5 trayendo piezas al flanco de rey y vamos a intentar montar un ataque. En algunas líneas, tras H5, vamos a tener también un pase de la torre por sexta con torre H6, torre G6. Por supuesto, cuando este alfil no esté. También los planes pasan por H5, alfil D6 y buscar un ataque por casillas negras. Con alfil por G4, alfil por E2, caballo G4. Realmente hay unas ideas de ataque súper interesantes. Así que esta línea también es realmente divertida. Si por ejemplo aquí las blancas juegan con H3, ya es un error porque tenemos caballo por D4. Aquí las blancas pueden tener la idea que si hacemos alfil por F3 y alfil por F3 nos tienden un truquito enigmático, porque si caballo por D4 viene alfil G4, nos clava la dama y nos ganan la partida. Pero nuestra idea no va a ser capturar en F3 sino en D4 directamente. ¿Por qué? Porque si capturan en G4 tenemos este jaque en C2 seguido de torre por D1 que también vendría con jaque y ganaríamos mucho material. Si las blancas por lo contrario continúan con caballo por D4, ahora alfil por E2 jugada intermedia, si dama por E2 torre por D4 nos quedamos en muy buena posición, vamos a sostener con E6 torre D7 y nos quedamos con un sano peón de ventaja, y si rey por E2 esta presión en la columna D va a ser suficiente para recuperar el material. Dama H5 jaque, si G4 por ejemplo ahora venimos a G6 y amenazamos E5, amenazamos dama E4, la posición no se sostiene, es ventaja clara de las negras. Por lo tanto, veis que hay muchísimos truquitos enigmáticos en esta posición y si las blancas no están preparadas van a sufrir muchísimo. Nos queda por ver también este alfil E3, en este caso vamos a capturar en F3, algo temático también, para después capturar en D4 y tras alfil por D4, decir también que de nuevo este alfil G4 falla por caballo C2 y si dama por C2 pues viene dama por G4 y de nuevo nos quedamos con muy buena posición, un peón de ventaja presionando en G2 y ventaja negra. Si alfil por D4, pues ahora viene dama E6 jaque, importante este jaque, y cuando se cubran C5. Si hiciéramos C5 directo, de nuevo está alfil G4. Hay que estar muy atentos también a los truquitos del rival. Pero aquí nos vamos a quedar muy bien porque vamos a recuperar la pieza y nos vamos a quedar con un peón de ventaja. Súper interesante. Vamos a pasar a otro capítulo donde veremos, tras alfil G4, esta posición que veíamos antes, las alternativas del blanco con caballo C3 y C4 expulsando directamente a nuestra dama. Si por ejemplo juegan con C4, ahora tenemos este pase de la dama a F5, como hemos visto, es temático. También en algunas líneas puede venir un caballo B4 a molestar por aquí. En esta en concreto vamos a ver la más habitual entre aficionados, que es alfil D3, pero tenemos alfil por F3 jugada intermedia. Esta la tenemos que tener siempre en mente, y es que tras G por F3 de nuevo llegamos a esta estructura que es muy mala para las blancas y el juego va a ser muy similar. Por ejemplo, aquí D5 emplean en muchas ocasiones las blancas y caballo D4, un caballo fortísimo. Pueden pensar las blancas que tenemos problemas con nuestro rey y esta diagonal, por ejemplo con un dama A4 jaque, sin embargo ahora tenemos C6 y si D por C6, B por C6, solucionamos nuestros problemas en esta diagonal y realmente la posición, gracias al peón de F3 que vamos a capturar, es ventaja negra clara. Si las blancas juegan primero con alfil E4 para sostener, aquí fijaos que además de sostener el peón de F3 nos atacan el caballo de D4. Pues bien, aquí tenemos un movimiento clave, E5, jugadón. Y es que si las blancas capturan al paso, simplemente tras enroque largo, la ventaja es tremenda. Fijaos qué desarrollo podemos desarrollar con jaque, caballo por F3, tenemos en algunas posiciones, caballo F6, F5, hay tantas ideas que hace que los módulos de análisis dan una ventaja de 4 puntos a las negras en esta posición. Si dama 4 aquí, de nuevo tenemos otro golpe, B5. Impresionante, porque tras C por B5 atacamos por el otro lado, F5. Y aunque las blancas
blancas den un jaque en B6, nos escondemos en F7, B7 no nos molesta por torre B8, incluso si capturan en A7, de nuevo el patrón de la dama alejada de la defensa, tras F por E4, no nos importa que capturen en B8, dama por F3, estamos amenazando mate, estamos amenazando la torre y la posición es de ventaja de 9 puntos según los módulos de análisis. Por lo tanto, líneas realmente interesantes. Es por eso que las blancas tienen que andar con mucho ojo en estas posiciones. Caballo C3 es otra posibilidad y ahora nosotros vamos a venir a H5. Hay que decir que cuando viene este caballo a C3 hay veces que hacemos dama E6. ¿Cuándo? Cuando el peón está en D2. Ahora sería un error tremendo jugar dama E6 porque las blancas jugarían alfil E3. Solamente se hace dama E6 cuando hacen alfil E2 para alfil por F3 y arruinar la estructura de peones, o dama E2 si buscamos un cambio de damas y un enroque largo rápido. Por lo tanto, aquí cuando nos pueden hacer alfil E3 no damos este jaque, y ahora en esta ocasión en el curso tenéis todas las explicaciones de cuándo va la dama a cada sitio. En este caso lo más preciso es jugar dama H5 para poner más presión en el peón de D4 y que las blancas no puedan ganar un tiempo con alfil D3 en algunas variantes. Por ejemplo, aquí alfil E2 es lo más habitual, continuamos con caballo F6 y tras enroque corto hay que decir que H3 no amenazaría nada porque tenemos también la amenaza en ese caso a la torre de H1. Tras caballo F6, enroque corto pueden optar las blancas, enroque largo y H3. Y ahora nosotros tenemos otro golpe temático que tenemos que conocer. No capturamos en F3, sino que hacemos caballo por D4. Tremendo. Y es que tras H por G4, caballo por G4 es ventaja decisiva. La amenaza de caballo por F3 seguido de dama H2 es prácticamente imparable. Las negras tienen ventaja decisiva en esta posición. Por lo tanto, H por G4 sería un blunder. Caballo por D4 es algo mejor, pero tras alfil por E2 las blancas deben capturar y E5 nos quedamos de nuevo con ventaja. Tenemos ahora mismo una pieza por un peón, vamos a recuperar la pieza, pero también nos vamos a quedar en una posición muy activa gracias de nuevo a nuestra torre en la columna D, que es un factor clave. Vamos a pasar a algunas otras ideas ya con el caballo C3, que es principal. Atacando nuestra dama tiene muchísima lógica y aquí, como decía, nuestra retirada va a ser a D6. D4 es lo más habitual, nosotros desarrollamos con caballo F6 y aquí caballo F3 es la principal, que la vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si alfil C4. De nuevo, manteniendo la consistencia en el repertorio para que sea sencillo de aprender, caballo C6. Esa va a ser nuestra idea para siempre poner peón en ese peón. Presión en ese peón de D4, disculpad. Ahora, si las blancas juegan caballo G2, desarrollaríamos nuestro alfil a F5 y si las blancas enrocan, nosotros de nuevo tras enroque largo, ya la presión en D4 es muy difícil de aguantar. Por ejemplo, si alfil F4 tenemos este golpe temático que debemos conocer con dama B4 atacando el alfil y realmente la posición ya es delicada. Deben hacer alfil D3 para no quedar mucho peor, aún así sería ventaja negra. La más jugada es alfil por F7, pero es que tras E5 la posición se cae a pedazos. Por lo tanto, este dama B4 es un recurso que vamos a utilizar muchísimo en la escandinava. Tenemos que familiarizarnos con él. Alfil F4 sería algo más precisa por parte de las blancas y ahora jugaríamos con E5. Tras D por E5, caballo por E5, la posición es igualada. Por ejemplo, si caballo B5, capturamos en D1, después damos este jaque, vamos a capturar en C4. En el curso completo veréis todas las líneas, pero esta posición es de igualdad y es muy interesante. Así que este alfil F4 tampoco nos molesta gracias a la línea que hemos visto, y este alfil F5 puede generar algunas molestias. Si hace, por ejemplo, enroque corto, que es muy natural, tras enroque largo ya tendríamos ventaja. Vamos a ir ya de lleno a meternos en la línea principal con caballo F3. Como digo, aquí las más habituales han sido alfil G4, A6, C6, G6 y después ya en quinto lugar está este enigmático caballo
C6. Aquí lo normal es que las blancas ya no conozcan nada. Como digo en la base de maestros, es un solo 1%. Es muy difícil que conozcan la teoría aquí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si han entrado en esta variante y juegan la más habitual, alfil B5. Nosotros vamos a continuar con A6, preguntándole a ese alfil. Tiene una decisión buena y una decisión mala. ¿Alfil A4 o alfil por C6? Pues bien, vamos a ver qué pasa si alfil A4, que de hecho es dudosa, porque tras B5, alfil B3, continuamos con caballo A5 y esto es una escandinava de ensueño, porque tras enroque corto alfil B7, fijaros qué alfilazo tenemos en la gran diagonal, y aunque el alfil parezca muy bueno, para empezar que siempre lo podemos capturar, pero es que con E6 también lo neutralizamos completamente. Tenemos un alfil muy bueno contra un alfil bastante malo. Alfil F4, puede parecer que nos van a amenazar muchas descubiertas con caballo G6, así que lo que vamos a hacer es caballo por B3 y tras A por B3 vamos a jugar torre de 8, admiración, poniendo presión en el peón de D4. Parece que nos hemos vuelto locos porque caballo G6 tiene pinta de que gana material. ¿Qué pasaría si caballo G6? Pues bien, tras dama por D4 tenemos ventaja decisiva. Dama por D4, por supuesto si capturan en H8 tras dama por F4, este caballo no va a ir a ningún sitio y nos vamos a quedar con material de ventaja. Si dama por D4, torre por D4. De nuevo, si caballo por H8, torre por F4 y nos vamos a quedar con ventaja porque este caballo va a acabar capturado. Además de que tenemos un alfil potentísimo. Si las blancas juegan caballo E2, tendríamos este golpe torre E4 clave, porque ahora cuando capturen en H8, de nuevo capturamos el caballo de E2 y este caballo de H8 no va a durar mucho. Podremos capturarlo, tenemos ideas de G6 alfil G7, pero también incluso de alfil C5, caballo E4, capturar todo en la segunda fila y realmente es muy complicado. Los módulos dan una ventaja de 3 puntos para las negras en esta posición. Muy delicada la posición, la verdad, para las blancas. De hecho, aquí tras torre D8 también pueden continuar con caballo E2, pero seguimos poniendo presión. Y es que ahora para cualquier jugada, porque fijaos que además tienen protegido el alfil de F4, pueden venir incluso con caballo por F7, pero ahora tenemos dama D5, dama C6 atacando jaque mate en G2, tienen que defender y simplemente capturamos el caballo y nos quedamos con ventaja decisiva. Por lo tanto, esta línea es bastante delicada para las blancas. Mejor sería capturar en C6. Ahora capturaríamos con dama y las blancas pueden optar por enroque corto o D5. Si juegan D5 vamos a jugar dama C4 molestando muchísimo porque ya no pueden enrocar en corto. Si las blancas continúan con caballo E5, que es la mejor opción para poder respirar y enrocar en corto, pasamos la dama al flanco de rey. Ahora sí pueden enrocar, pero podemos hacer la ruptura E6 ya que las blancas no cuentan con alfil de casillas blancas y vamos a liberar completamente nuestra posición. Por ejemplo, torre 1, alfil D6 y si caballo F3 nos retiramos a H5. Si juegan algo como H3, que sería pues prácticamente lo mejor, enroque corto, tenemos la pareja de alfiles, posición equilibrada, pero sin duda me quedo con las negras. Si alfil G5, truquito enigmático, alfil por H2, si caballo por H2, dama por G5 y hemos ganado un peón, nos vamos a quedar con muy buena posición tras enroque corto. Por lo tanto, no nos asusta para nada esta variante con D5. Si las blancas juegan en enroque corto, caballo D5. Lo que queremos es hacer notar nuestra pareja de alfiles y tratar de jugar un alfil G4 después. Por ejemplo, caballo por D5, dama por D5, a cualquier jugada tipo torre 1 o C3, digamos algo más pasiva, pues viene alfil G4 y nos quedamos muy bien. Si las blancas continúan con alfil F4 desarrollando y atacando el peón de C7, jugamos alfil G4 por la iniciativa. Pocas veces nos vamos a poner a defender un peón en la escandinava enigmática. Dejamos que capture y torre C8, ganando un tiempo de nuevo. El alfil cuando se retire vamos a seguir persiguiéndolo con H5. Y si las blancas continúan con H4, que es muy normal, G5 y tenemos un ataque impresionante por solamente un peón. Tenemos la presión aquí, el alfil puede venir a G7, la torre en C8 pone presión también en el peón de C2, puede venir la torre a G8 y realmente los módulos dan igualdad, pero no me gustaría estar con piezas blancas en esta posición. Por lo tanto, línea súper interesante. Vamos a volver hacia atrás y hemos visto este alfil B5. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las blancas continúan con alfil C4?
D5 que hemos visto, caballo B4, va a transponer a alguna de las líneas principales, pero aquí las blancas en liches la jugada más habitual es alfil C4. ¿Y qué pasaría? Pues bien, que tenemos este E6. Puede parecer que las blancas van a conseguir ventaja porque van a arruinar nuestra estructura de peones. De hecho, tras D por E6 vamos a jugar alfil por E6, dama por D6, alfil por D6, alfil por E6, esta variante es prácticamente forzada, F por E6, y ahora es cuando las blancas se pueden dar cuenta de que sí, han arruinado nuestra estructura de peones. ¿Pero qué van a hacer con su peón de C2? ¿Quién lo defiende? Posición muy delicada. De hecho, aquí las blancas optan normalmente por enroque corto, sacrificar el peón y nos quedamos con un peón de ventaja muy sano. Pero ¿qué pasa si lo defienden con rey de 1? Pues que seguimos luchando por la iniciativa. Alfil C5 atacando en F2, vamos a seguir de enroque largo y en esta posición tenemos ligera ventaja y muy difícil de jugar con piezas blancas. Tenemos amenazas de caballo G4, etc. Por lo tanto, línea muy delicada este alfil C4. ¿Qué pasa aquí si las blancas juegan tras alfil C4? Perdón, ahora directamente alfil C4 sin D5. Pues bien, nosotros seguimos desarrollando de la forma más habitual con alfil G4, poniendo presión, clavando, intentando capturar siempre ese peón de D4. Alfil E3 es lo más habitual y por supuesto enroque largo para poner más presión. Aquí, algunos truquitos enigmáticos. Caballo E5, más de uno se dejará este alfil gracias al jaque en B4 y es un tema que tenemos que conocer. Si las blancas juegan H3, alfil por F3 y tras dama por F3, de nuevo, este dama B4 es un recurso para que la torre entre en acción. Y aquí, de nuevo, tenemos los temas tácticos con el alfil de C4. Si se va a F7, podemos capturar en B2, ataque doble y posición de clara ventaja de las blancas. Si deciden, por lo contrario, venir a B3, pues siempre vamos a poder capturar este, incluso podemos dejarlo para más adelante, jugar con E6 y en algún momento capturar el peón de D4. Por lo tanto, tampoco nos preocupa este H3 y si enroque corto, vamos a continuar de nuevo con este dama B4. Si alfil B3, pues podemos optar por E5, poner muchísima presión, la posición es de clara ventaja. También con E6 tendríamos clara ventaja, así que ahí os dejo elegir cómo queréis castigar este alfil B3. Y si alfil por F7, vamos a jugar con E5, de nuevo poniendo presión, y contra D5, torre D7, buenísima jugada, no pueden capturar de nuevo por la clavada del peón de D5, y si algo como H3, pues capturamos en F3, ahora venimos con nuestro caballo D4, aprovechando, o más bien nos obligan, porque ya si D por C6 es una amenaza, por lo tanto caballo D4, tras alfil por D4 y por D4 todo viene con amenaza, ahora amenazamos aquí, lo mejor que puede hacer el blanco sería jugar con alfil E6, pero tras D por C3, B por dama 4 defendemos aquí, vamos a capturar en D7, alfil D6 y realmente gracias a la estructura de peones tan mala de las blancas, los módulos dan casi una ventaja de 2 puntos, posición ganada para las negras. Por lo tanto, ya veis que en las líneas secundarias vamos a conseguir castigar muy rápidamente el juego del blanco. Por supuesto, las blancas pueden jugar de manera más precisa y eso es lo que vamos a ver. Tras este caballo F3 y caballo C6 enigmático, ¿cómo responde la élite? Pues bien, con caballo B5 es la mejor jugada según los módulos de análisis. Dama D8 tiene que venir y ahora las blancas tienen varias alternativas. Jugar con C4, que puede ser considerada la más crítica, o alfil F4 o D5. Y vamos a ver cada una de ellas para que veáis que hasta en nivel maestro esto se puede jugar perfectamente y nos va a dar unas posiciones súper interesantes. Ya os digo yo que la mayoría de vuestros oponentes no conocerán la teoría y caerán en alguna de las trampas que hemos visto, pero vamos a ver qué pasa si sí conocen la teoría, están puestos, digamos. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si este D5. Nosotros aquí nos vamos a retirar a B4, mirando al peón de C2. Aquí las blancas tienen dos alternativas. De hecho, solamente se han jugado dos jugadas en esta posición en la base de datos de maestros, C4 y A3. A3 puede parecer muy inteligente porque os voy a demostrar qué es lo que pasaría. Nosotros vamos a capturar en D5 y las blancas pueden continuar con C4, pensando que cuando retiremos el caballo viene alfil F4 y parece un golpe tremendo porque van a entrar en C7 con todo. Sin embargo, aquí podemos jugar con A6, que de nuevo
Parece un blunder porque tras C por D5 y A por B5 viene alfil por B5 jaque con muy buena posición. Pues bien, alfil por B5 es mala. Ya aquí tenemos ventaja, pero es que después de alfil por B5, que se le podría poner perfectamente un signo de interrogación, C6 es casi ganadora. La clave que si D por C6 tenemos este dama A5 jaque y vamos a capturar el alfil. Por lo tanto, aquí conseguimos una clara ventaja. No se puede capturar. Por lo tanto, este A3 ya es un error. C4 es bastante mejor y aquí caballo A6 es la clave. El caballo en B4 realmente ya no hacía mucho, seguro nos lo iban a expulsar en algún momento y fijaos que aquí las blancas tienen dos amenazas, alfil F4 mirando el punto C7 y también dama A4 con ataques a las descubiertas. Pues bien, caballo A6 para las dos, si dama A4 ya no nos atacarían el caballo podríamos hacer alfil D7 y si alfil F4 que es la habitual jugamos con E6 y ya estamos defendiendo el punto C7. Las blancas aquí pueden capturar en E6 o avanzar, si capturan pues tenemos este jaque que es muy molesto y realmente las blancas no tienen manera sencilla de responder aquí y nos vamos a quedar muy bien. Si las blancas avanzan, que sería la mejor opción, C6, buena jugada, parece que caballo C7 que es la más habitual, pues deja a las blancas con un peón en C7 que es muy molesto, pero tras caballo por C7 y D por C7 de nuevo tenemos este jaque que hace que la posición blanca sea bastante complicada. De hecho, la única jugada aquí es rey E2 que es bastante difícil de hacer. Si caballo D2 vamos a jugar con dama D4, muy buen movimiento y es que tras alfil G3 caballo E4 gana la partida por la presión en D2 y no solamente eso, si alfil F4 para defender dama por F2 es jaque mate, por lo tanto no pueden venir aquí, alfil E3 sería algo mejor pero dama por B2, fijaos que ahora cuando la torre venga aquí tenemos alfil por D2 jaque esta combinación para venir con la dama de 5 y ahora capturar el peón de C7. Los peones cuando están tan alejados en territorio enemigo pueden ser una fortaleza, pero también pueden ser una debilidad. Y aquí en este caso va a ser una debilidad. ¿Qué pasa si rey E2 es la mejor jugada? Pues vamos a jugar con dama D7 y la posición sigue siendo súper interesante. Si cambian en D7 vamos a capturar de caballo para jugar F6, E5 e intentar capturar este peón. Si algo como caballo E5 sería un error porque ahora sí tenemos dama por C7. Y es que parece que estos caballos G6 nunca funcionan en la Escandinavia enigmática, ahora por este golpe tremendo, E5. ¿Qué conseguimos con E5? Por supuesto, si capturan, tras E por F4 nos quedamos en una posición impresionante. Con alfil G4 de amenaza, dama E5 y este caballo que lo vamos a acabar capturando. ¿Qué pasa si alfil por E5 que es la crítica? Pues dama A5 hemos conseguido desviar el alfil que ya no está en F4 sino en E5 y ahora sí caballo por H8 pues tendríamos dama por E5 con jaque y además con jaque mate. Tras rey F3 alfil G4 sería mate. Por supuesto no es una buena opción capturar ahí si alfil por F6, G por F6 y ahora caballo por H8 de nuevo tenemos alfil G4, F3 única jugada, dama E5 y tras rey F2 alfil C5 única dama D4 y damos otro bonito jaque mate. Por lo tanto, esta línea es bastante peligrosa para las blancas. Vamos a ver qué pasa si en vez de D5 juegan con alfil F4, que es otra de las opciones más habituales. Pues bien, caballo de 5, esta es la clave para defender el peón de C7 y atacar el alfil de F4. El alfil, por supuesto, se tiene que retirar a G3. Aprovechamos para quitar por fin ese caballo tan molesto. Aquí, por ejemplo, con piezas blancas, Karjakin jugó caballo a 3, que ya se considera dudosa. ¿Y cómo lo castigó Dubov en esta posición? Pues bien, con E5. Ya sabéis el juego tan dinámico que tiene Dubov, que a mí personalmente me encanta. Tras E5 la posición es realmente complicada. Por ejemplo, caballo por E5 en esta posición ya estaría perdiendo automáticamente por alfil B4 jaque y la posición se cae a pedazos. Si C3 jugaremos caballo por C3, si B por C3 alfil por C3 rey E2, viene caballo por D4, ventaja completamente decisiva. Si las blancas en vez de capturar con caballo capturan con el peón de D, es lo que hizo también Karjakin, viene alfil B4 y la posición sigue siendo delicada. Si caballo D2 en esta posición, pues vamos a continuar con H5. Aquí Karjakin con piezas blancas, que ya estaba en una posición complicada, ligera ventaja negra, jugó H4, que ya es un blunder tremendo porque tras alfil G4 se quedan perdidos. Continuó la partida con alfil E2 y ahora viene el golpe con alfil por A3. No pueden B por A3 por caballo C3 y si alfil
por G4, alfil por B2. Y es que el alfil, donde se retire, por ejemplo, a F3, no solamente es que capturamos a torre, es que viene caballo C3. ¿Y dónde va esta dama? No tiene casilla. Por lo tanto, aunque venga F5 tras caballo C3, la dama tiene que salir y capturamos la torre limpia. Por lo tanto, nos quedamos completamente ganados. C3 sería algo mejor, pero tras caballo por C3 se llega a esta posición, rey por caballo C2 y tenemos la clave caballo por A2 jaque, y ahora capturaríamos con caballo simplemente rey E8 y tenemos dos peones de ventaja y una posición mucho mejor para las negras. Por lo tanto, súper interesante. Caballo C3, ya tienen que conocer aquí bastante las blancas, caballo C3 es la jugada correcta y ahora continuamos con alfil G4, poniendo presión. Caballo por D5, dama por D5 y alfil E2. Pues bien, de nuevo, nuestro querido enroque largo en esta posición. Las blancas pueden enrocar en corto. Hay una línea de prácticamente tablas forzadas con alfil por F3 y dama por D4, pero dama E4 es súper interesante. La idea es jugar con E5 y poner presión, la vemos completamente en el curso, pero os dejo este adelanto porque realmente esta posición es muy difícil de jugar con piezas blancas. Si quitan el alfil, viene alfil por F3, si viene C3, pues viene E5 y posición realmente divertida de jugar. Y ahora vamos a ir con la más crítica de todas. Recordamos, vamos desde el principio. Ahora vamos con la crítica de las críticas. Tras E4, D5, E por D5, dama por D5, caballo C3, venimos a D6 y cuando D4, caballo F6 y caballo F3, caballo C6. Este enigmático caballo C6. Caballo B5 es la mejor jugada por parte de las blancas, dama D8 y C4. Esto, digamos que se consideraba la refutación de este caballo C6, pero ahora con los módulos de análisis se ha descubierto que es muy jugable. Vamos a ver por qué. E6. La idea de este C4 muchas veces es impedir este caballo de 5. Fijaos que tras E6 puede parecer que alfil F4 ahora gana por la presión en C7, ¿no? Alfil D6 no sería algo recomendable por parte de las negras. Pero es que si alfil F4 se considera dudosa por alfil B4 jaque. Y ahora si las blancas, de hecho la más habitual es la retirada con caballo D2, que sería un error porque alfil A5 ahora defendemos desde el otro lado. Es lo que hemos conseguido con E6. Las blancas pueden continuar poniendo presión con dama A4, pero simplemente enroque corto y tras enroque largo A6 y B5 y nos quedamos completamente ganados. Por ejemplo, C por B5, A por B5, alfil por alfil B7 tenemos muchísimo dinamismo. Si alfil por C6, pues viene alfil por C3 y nos quedamos ganados. Por lo tanto, este dama A4, que es lo que más se juega, no sería una buena opción. Mejor para las blancas sería retroceder con el caballo, pero ahora viene E5, otra ruptura muy típica que debemos conocer. Si D por E5, dama por D1, torre por D1 y venimos con caballo E4 poniendo mucha presión en C3. Puede seguir torre C1, pero alfil F5 tras alfil E2 enroque largo. Los módulos de análisis ya dan una pequeña ventaja a las negras, además de que es muy incómodo. Tenemos peón de menos, pero es que la presión, toda la actividad que tenemos en esta posición hace que estén mejor las negras. Alfil por E5 sería algo mejor y ahora viene caballo por E5, una línea más o menos forzada con enroque corto. Si las blancas juegan algo como alfil D3, simplemente G6 para amenazar ahora sí dama por D4. Hay que recordar que si alfil D3, dama por D4 viene alfil por H7, no hagáis eso. Por supuesto G6 amenazando D4, si el alfil se retira C5 golpeando el centro, aprovechando nuestra pareja de alfiles, sobre todo ese alfil de casillas negras que tenemos. De nuevo los módulos marcan igualdad, pero una igualdad muy difícil para las blancas. Si juegan con A3, pues ahora sí capturamos en C3 y de nuevo golpeamos con C5. La mejor jugada es alfil D3, alfil E2 puede ser muy natural. Ahora viene dama A5 atacando en C3 y realmente la posición es difícil porque si una defensa del punto C3, por ejemplo con dama D2, caballo E4, si dama C2 viene alfil F5, incluso C por D4 y si torre C1 podemos capturar en D4 y si dama por D4 tenemos dama por A3, pero es que torre D8 es todavía más fuerte. Vamos a seguir con dama por A3 o torre 8 y tendríamos ventaja. Alfil D3 es algo mejor, como digo, y dama A5, dama D2 y torre 8. Esta línea continúa en el curso. Los módulos dan igualdad, pero sigue siendo una posición súper interesante. Sigue con torre D1, alfil G4 poniendo presión, etc. Vamos a ir a otra de las líneas críticas porque este alfil F4 no es muy allá.
Y aquí las blancas tienen dos opciones. Según los módulos de análisis, este caballo C6 se puede castigar con alfil E2 o A3, pero vais a ver que se dan posiciones muy ricas aún así. Por ejemplo, vamos a empezar con este alfil E2. Aquí vamos a expulsar el caballo de B5, que se tiene que retirar, en este caso casilla C3, y ahora alfil D6. Tuve muchas dudas si recomendar un alfil B4 jaque antes de A6 o este alfil D6. Las dos me parecen súper interesantes, pero este alfil D6 vais a ver que la línea más habitual el blanco comete muchos errores porque es muy difícil de jugar. Las blancas continúan con enroque corto y enroque corto. La opción más habitual, la opción más agradable de jugar con blancas aquí por supuesto es clavar el caballo con alfil G5. Es la más empleada con diferencia en lichess. Sin embargo, alfil G5 ya no es tan precisa, porque ahora continuaríamos con E5, una ruptura clave. Parece que las blancas van a conseguir ventaja tanto con caballo 4 como caballo D5, poniendo muchísima presión, ¿no? Con este caballo D5. Sin embargo, tras torre 8 vamos a conseguir muy buen juego. Y hay que decir que aquí cualquier captura en F6 parece que nos arruina la estructura de peones en el flanco de rey. Sin embargo, aquí, imaginad un alfil H6, nuestro plan va a ser jugar con E4 y tras caballo H4, por ejemplo, continuar con caballo por D4. También F5 ya nos daría una muy buena ventaja, pero además tenemos este golpe táctico aprovechando este jaque con alfil por H2. Por lo tanto, posición complicada para las blancas. Quizá la mejor opción es entrar a este final con caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, alfil E5. Tienen que encontrar todas estas jugadas, dama por D1, una torre por D1 y F por E5. Vamos a continuar con alfil E6, etcétera. La posición está igualada, podemos hacer F5 E4 en algún momento. Y bueno, posición igualada según los módulos de análisis, pero todavía hay partida. También las blancas pueden pensar comer con alfil para mantener este caballo tan activo en D5. G por F6, aquí los módulos de nuevo dan igualdad, pero muy difícil de jugar con piezas blancas. No sé bien qué jugada proponer. Si las blancas continúan con un desarrollo habitual como torre 1, de nuevo tras E4, cualquier jugada de caballo y F5 conseguimos clara ventaja. Así que muy difícil de jugar. Por supuesto, D por E5, que es una de las opciones habituales, F por E5 también nos dejaría con ventaja. El plan pasa a ser igual: E4, F5, ganar espacio, activar nuestro alfil y aprovechar esa pareja de alfiles que tenemos en esta posición. Por lo tanto, posición realmente jugable. Alfil G5 no es la más precisa, a los módulos le gusta más alfil E3, sin embargo ahí vamos a jugar con B6 y tenemos muchísimo juego. Es la típica ligerita ventaja que dan por la ventaja de espacio, pero que para un humano no es tan fácil de jugar. Nosotros tenemos un plan de golpear con E5 y las blancas pues tendrán que maniobrar, etcétera, pero es una posición de lo más jugable y os aseguro que en la mayoría de vuestras partidas, si no en todas, si llegáis a esta posición, os jugarán alfil G5 y tendréis esas posiciones tan divertidas. Vamos a ver la otra razón, A3, que es la crítica como tal, ¿no? A6, caballo C3 y aquí vamos a continuar. De hecho, aquí esta posición se ha llegado solamente en 5 ocasiones en la base de datos de maestros y se ha jugado B6, se ha jugado alfil D6 y se ha jugado alfil E7. En la base de datos de lichess, de nuevo, alfil D6 y alfil E7 y B6 son las más habituales. Pues bien, sin partidas está ya este G6. Vais a conseguir sorprender a vuestros rivales y eso en la línea que mejor preparado están, que como os digo no va a ser lo más habitual, porque este caballo C6 solamente se hace el 1% de veces. Pues bien, si se os preparan con toda vuestra base de datos, ven que jugáis esto, pues bien, se prepararán seguramente esta línea con piezas blancas y aquí tendrán que pensar. Podrán pensar que pueden golpear con D5 aprovechando que no estamos tan desarrollados o jugar con alfil E2. Por ejemplo, si juegan D5 ya es un error. Caballo E7 nos quedamos bastante bien. Alfil G5, alfil G7, cuando capturen en D6, en E6 vamos a comer en E6 y una posición súper agradable con el alfil de fianchetto, un juego muy tranquilo con enroque corto, vamos a poner mucha presión en esa diagonal y es ya pues una posición por lo menos favorable a las negras. Si alfil E2, la mejor jugada digamos, según los módulos, alfil G7 y tras enroque corto vamos a continuar con enroque corto y esta posición
posición es la que el módulo da mejor para las blancas dentro de esta escandinava enigmática, nada fuera de lo común, una ligerita ventaja, pero que me parece súper jugable con piezas negras porque vamos a tener un plan súper sencillo. Sin embargo, para las blancas no hay un plan marcado. Nosotros vamos a jugar con B6, alfil B7, vamos a maniobrar este caballo a E7 que va a venir muchas veces a F5, vamos a poner presión en el peón de D4, vamos a quitar nuestra dama, a veces a E7, a veces a D6, vamos a traer nuestras torres hacia el centro e intentar acabar capturando este peón de D4. ¿Qué os ha parecido, jaquetones? Tengo que decir que la escandinava me ha sorprendido muchísimo. Cuando profundizaba en las líneas más me gustaba porque las líneas son muy parecidas entre sí. Vamos a conseguir posiciones muy dinámicas de ataque que si las blancas no están preparadas pueden saltar por los aires rápidamente, e incluso en las variantes principales vamos a tener muchísimo juego. Os recomiendo que vayáis a ver la clase de prueba gratuita, tendréis un enlace aquí en una tarjeta, también en el comentario fijado, con las jugadas importantes, los truquitos y ese entrenamiento para recordar todas las jugadas y algunas funcionalidades que no puedo desvelar todavía, aunque me encantaría, pero que os van a encantar para memorizar vuestras aperturas. Os recuerdo que todos los cursos de Chess Enigma tienen una garantía de 15 días, por lo tanto podéis ver el curso por dentro. Si no os gusta, no os convence, no es lo que esperabais, cualquier cosa, no pasa nada, nos escribir por WhatsApp o un email, lo que sea, y os devolvemos el 100% del importe. También todos los cursos de Chess Enigma cuentan con acceso vitalicio, así que os recomiendo que vayáis ahora a ver esa clase de prueba. Podéis entrar en cualquier momento porque aunque no tengáis tiempo ahora, lo podréis disfrutar más adelante. Así que nos vemos en esa clase de prueba. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, si os ha gustado, y nos vemos en el curso. ¡Adiós, jaquetones! ¡Adiós! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.